Wilfredo Camacho nació en Cochabamba el 21 de junio de 1935. Es todo un personaje en Quillacollo, lugar donde vino al mundo. La pelota de mano lo atrapó adolescente cuando comenzaba a gustar del deporte y era un buen pelotari. Pero el fútbol apareció de pronto cuando veía un partido y un jugador se lesionó. Ese día el balón tocó su puerta, le dieron unas zapatillas y empezó a mostrar el talento que tenía. En ese momento no imaginó que el fútbol iba a llevarlo a lo más alto de sus sueños. Es un jugador boliviano histórico. Jugó en Argentina, fue campeón sudamericano el 63 y después entrenador. Implantó el fútbol camachista, el que hoy se ve todavía en algunos equipos que son aguerridos en el campo de juego. Esta es su historia y nos cuenta también cómo levantó con sus manos el trofeo más preciado de la región. Su afición por el fútbol comenzó en su adolescencia. Willy Camacho ya era un deportista destacado, pero en la pelota de mano. Por tanto, el fútbol surgió después para él. El factor muy determinante fue cuando fui a hacer mi servicio militar a Riberalta. Antes de ir ahí, estuve en la Argentina. Un año y más estaba viviendo con un hermano que tenía allá y que trabajaba él en la mina Aguilar. Era en la provincia de Jujuy. Entonces, por meras casualidades, él era jefe de almacenes en esa mina. Y por mera casualidad, estoy ingresando a una cosa que me llevó, quién sabe, al fútbol. Entonces, había un campeonato ahí de ping-pong. Mi hermano jugaba siempre fútbol y como yo ya era muy chico, entonces con él yo empecé a jugar mucho más la pelota de mano. No de esta parte, en Quillacollo fui campeón, en el colegio también fui campeón de la pelota de mano, me encantaba. También jugaba fútbol. ¿Quién no a cierta edad siempre uno juega? Pero fue un factor determinante que yo me fui a la Argentina atrás de mi hermano por una pelea con mi papá. Entonces había que buscar otro rumbo. Me fui, pero al retorno, para volver a trabajar en la mina Aguilar, el gerente que definió un campeonato con él de ping-pong me ofreció trabajo. Pero me pidió primero que viniera, hiciera mi servicio militar y regresara allá, que me iba a dar el trabajo en el mismo lugar que trabajaba mi hermano. Me alegraba pensar de que no iba a ser tan minero, trabajar por lo menos en almacenes, iba a ser una buena oportunidad. Me vine acá
Llegué y antes de irme al servicio militar, habían compañeros míos, aquí comienza la historia del fútbol para mí. Unos compañeros míos jugaban un partido de fútbol un día sábado, la selección de Quillacollo, que yo ya jugaba antes, la selección de Quillacollo con el Club Bata, que en realidad Bata son los de la fábrica Manaco. La Manaco está en Quillacollo. El gerente muy afecto al deporte. Bata salió 3 años campeón en Cochabamba. Dijeron mucha gente que era por decreto, ¿no? Pero tenía muy buen equipo, muy buen equipo. Bueno, jugaron ese partido y faltando unos 20 minutos se lesionó uno de ellos, un amigo mío. Fui para ver qué es lo que pasaba y me dice, entra a jugar. No, le digo, yo no he traído ni zapatos de fútbol. Me dice, te presto los míos, entra. Como faltaba un hombre, entonces me puse los zapatos de él, me dieron las camisetas, todo, entré a jugar. Terminado el partido, yo no vi de que el gerente estaba ahí, no, tampoco estaba tan interesado en eso en ese momento. Cuando me estaba cambiando ya para ir a la casa, me dice, ¿cómo se llama usted? Me dice, fulano tal. El gerente del Abre quiere hablar con usted. Y le digo, ¿quién es? Yo no lo conocía. Me dice, allá está el señor Keck. Él quiere hablar con usted. Bueno, me fui todavía medio en camisita, así agarrado de mis zapatos. Y me dice, ¿quién era? Le digo que me llamaba fulano de tal. Me dice, ¿eres de acá? Sí, soy quillacolleño. ¿Y tu familia también? ¿Dónde viven? En la calle Cochabamba. Ah, bueno, me dice, ¿qué edad tienes? Le digo, tantos años. Me dice, ¿quisieras jugar? Me dice, en el Bata. Bueno, para mí fue una alegría bastante. Sí, claro, le dije, sí. Bueno, me dice, anda, haz el servicio militar y apenas llegues de allá, radicas acá, ¿no? Sí, claro. Me dice, apenas llegues acá, me dice, llegas y al día siguiente vienes a la fábrica. Ahí vamos a charlar y te vamos a dar un espacio. Ese fue el contacto para que le abran la puerta del fútbol. Después, todo lo que ganó fue por su talento. Fue así, hice mi servicio militar, pero previo, en ese servicio militar que hice, armamos un buen equipo. Incluso quisimos llevarlo a Carlos Cárdenas. Él jugó después, cuando él estaba haciendo su servicio militar, jugó en el Aurora, en Cochabamba. Pero él no quiso ir a Riberalta, dijo, no, muchos bichos. Que, bueno, yo por conocer el país armamos un equipo, habían varios quillacolleños ahí. Estaba el Chico Castillo, que jugó en Municipal conmigo, Mérida, Prado, me acuerdo un arquero, también de Cochabamba, y así armamos un buen equipo. Y fuimos llevando casi unos 600 soldados para dejar en todo el oriente, en el Beni, en Cachola Esperanza, San Joaquín, Riberalta. Y Riberalta era el último escalón que nosotros íbamos a dar. Llegamos después de haber ido por Villa Tunari, Todos Santos, de Todos Santos fuimos hasta Cachola Esperanza. En Cachola Esperanza hicimos ya subida al río que nos llegaba o que nos iba a dejar en Riberalta. Llegamos a Riberalta, me gustó, bonito, un gran recibimiento. Y ahí comenzó mi historia futbolística, que estuve un año. Tuve la oportunidad, quién sabe, de ir al colegio militar, porque toda la gente que estaba allá
eran oficiales de buen rango y conocidos también, creo, políticamente, porque ellos eran de ese partido del gobierno o de los militares que tenían razón de patria, RADEPA, creo que la RADEPA. Y estaban ahí confinados, pero muy buenos oficiales que cuando ellos estuvieron ahí nos trataron muy bien, muy bien. Casi a todo el contingente que fue con nosotros esa oportunidad, incluso fue el que fue fiscal general de la República recién hacer su servicio militar, Hugo Galindo Decker, un gran basquetbolista también, quillacolleño también. Entonces eso fue mi alegría. Viajamos allá, hice el servicio militar, me vine cuando ya hubo la desmovilización. Llegué a Quillacollo un día lunes, el martes me fui a la fábrica a ver qué oportunidad tenía para poder jugar en el Bata. El miércoles ya estaba trabajando. Y ahí comenzó mi carrera, pero tan desafortunada, digo, para el Club Bata que no le di la satisfacción. Jugué unos 2 partidos vistiendo la casaca, pero no oficialmente. No comenzó el campeonato. Como en ese momento comenzó el campeonato a nivel nacional del profesionalismo, entonces en vez de Bata entró Wisterman, que había ascendido a Primera A y de ahí escaló directamente para la profesional de la liga, que ahí se formó la liga. Entonces yo oficialmente no jugué, estuve en la fábrica creo que un mes. Había un jefe que nunca me olvido, como anécdota siempre lo cuento, el señor, ahorita me va a quedar, era un jefe que se encargaba de todo, ahí Jardina, que posteriormente lo encontré en Colombia cuando yo estaba jugando allá. Él estaba trabajando allá y me dijo de que era un mal agradecido, de que me pedía que me quedara yo ahí. Decía, deja que vayan los otros, quédate tú acá. Hasta se movió mi papá, habló conmigo, me dije, quédate, tienes la mejor oportunidad para hacer. Y el gerente de la fábrica hasta me ofreció mandarme a Chile para tecnificarme. Pero yo ya lastimosamente había firmado ya un documento para venir a jugar acá con Municipal de La Paz. Cuando llegó a Municipal, equipo que pertenecía a la Alcaldía de La Paz, fue empleado municipal y futbolista al mismo tiempo. Fue una experiencia que le causó agrado. Cuando trabajábamos, marcábamos la tarjeta a las 9 hasta las 10 estábamos ahí, salíamos hasta la tarde, a las 2 de la tarde volvíamos a entrar al trabajo y hasta las 6:30, 7, cuando había necesidad que nos quedáramos. Ahí comenzamos con Montes, Centeno. Camacho recuerda que fortaleció su carácter cuando prestó su servicio militar, temperamento que después afloró en los campos de juego con un liderazgo que se volvió indiscutible. La parte más importante para mí fue cuando entré al servicio militar. Como era un comodín que ahí casi mis amigos, era un poco líder entre ellos. No me acuerdo si fue el capitán Quintanilla, creo, que me agarró, ven y me dice, tienes voz de mando, vos, me dice, pues inmediatamente vamos a hacer dragoneante. Entonces me hicieron dragoneante para armar el equipo de fútbol y para poder escoger a la gente. Y en ese momento lo escogimos a Carlos Cárdenas, pero no quiso ir a Riberalta. Él se quedó en Cochabamba porque ya tenía un contrato. Él le había firmado un contrato con Aurora, jugó en Aurora. Bueno, quién sabe, eso me ayudó mucho.
mucho, tales que allá cuando estaba haciendo el servicio militar, el comandante famoso, conocido, el general Edmundo Nogales, que le decían, creo, el Chola Nogales, que apenas se escapó cuando casi lo matan, cuando hubo los colgamientos ahí en la plaza principal. Entonces ellos me quisieron mandar a colegio militar, pero no, ya estaba yo esperanzado en que iba a llegar a Quillacollo, irme a la fábrica Manaco a trabajar y jugar en el Bata, pero no fue así. Por eso le tengo tanto cariño a mi querido Municipal, que fue el único equipo que jugué acá en Bolivia. Cuando se aproximaba el Sudamericano del 63, Camacho ya jugaba en el fútbol argentino, en Ferrocarril Oeste, equipo que también integraba otro boliviano, Ramiro Blacud. Cuando le llegó la convocatoria, no atendió la misma de inmediato, porque no estaba en buenas condiciones físicas. Salieron allá, es casi como un duplicado. Siempre la prensa dice Bolivia ya está, dice, en una contención. La selección se concentró, creo, desde septiembre o octubre ya del 61 o del 62, del 62. Creo que ellos estaban ya concentrados y bueno, nosotros estábamos en pleno campeonato todavía. El campeonato terminó allá, si no me equivoco, el 15 o el 16, 17 de diciembre. Y como había una deuda pendiente con los jugadores, siempre esperamos a fin de año. Y entonces yo me quedé hasta fin de año. Ramiro se vino más antes. Se vino más antes porque él estaba estudiando. Y bueno, yo no pude venir más antes. Yo fui, quien sabe, entre los penúltimos que me fui a la selección. Pero me fui, recuerdo bien, salió todavía en un periódico de acá y decía que si no me presentaban en la selección me iban a castigar. Yo llegué lesionado. Yo estaba desesperado más bien de ir a la selección, pero no podía ir en esas condiciones. Tenía un poco molestándome el talón de Aquiles. En enero del 63, se integró en el equipo que estaba concentrado en una clínica de la ciudad de Cochabamba. Allá se reencontró con compañeros con quienes ya tenía una buena amistad. Primero lo voy a nombrar al querido maestro, a Víctor Agustín Ugarte. Estaban ahí Arturo López, los que estaban Palenque, Cárdenas, había el Oso García, Renan López. Habían otros más que ya no me vienen tan rápido a la memoria, como después estaba el Pocho Cayinzo, como Vargas, el Bosque Vargas, que me admiró un poco a mí por los jugadores nacionalizados, ¿no? Ellos ya estaban ahí. Cuando yo llegué, sí, ya estaba. Bueno, pero mucha gente también, así como venían, iban saliendo. Yo empecé a tomar algo de cariza ahí cuando se iba a nombrar al capitán de la selección. Yo estaba opinando de que le podíamos hacer a Ugarte una buena despedida ese año porque iba a ser su último año de juego. Pero ya él había estado antes, creo, como ayudante, que lo habían llevado. En fin, esos detalles ya no. Pero de los que más puedo mencionar antes de que se formara la selección definitiva, fue cuando le pedimos a Danilo Albín que lo trajera a Max
a Max Ramírez más que todo, lo hicimos venir después a Carlos Cárdenas, creo, y a Fortunato Castillo. Creo que fueron las 3 últimas incorporaciones que tuvo la selección porque Tony Aguirre estaba un poco mal, se enfermó y había necesidad de esos 3 para la formación de la selección. A propósito del cintillo de capitán, cuando se empezó a hablar en la selección de quién debía ser el líder del equipo en el sudamericano, Camacho tenía un candidato. Yo personalmente votaba siempre por Víctor Agustín Ugarte, porque ya él había hablado que iba a ser su último año, que se iba a despedir, pero el que en realidad no quiso fue el entrenador. El entrenador ya tenía, modestia aparte, tenía en mente quién iba a ser. Y él me dijo, "Vosé Camacho, vosé capitán selección". Yo no estaba tan de acuerdo, pero donde manda capitán no manda marinero, dicen, ¿no? Por eso dije, bueno, a mí me alegró mucho. Me sentí muy contento. No así muchos, ¿no? Porque ¿quién no deseaba ser capitán? Yo había escalado demasiado rápido. Yo desde que integré la selección, la primera selección que integré fue el 57, 59, 61, las eliminatorias. Pero me alegró una de las del 59, en un sudamericano que jugamos en Buenos Aires. Casi nos fuimos sin un entrenador porque el entrenador que estaba con nosotros llegó a Buenos Aires, se perdió, no apareció más. Entonces quedó en ese entonces con nosotros el Vicente Arraya, el que era arquero de las ex selecciones. Él fue el que nos cooperó. Para mí fue una enorme satisfacción ese campeonato porque salí nominado como integrante titular de una selección sudamericana por primera vez. Camacho llegó a tener una relación cercana con el entrenador de la selección, el brasileño Danilo Alvim, quien tuvo una trayectoria destacada como futbolista. Era un señor, realmente. A mí me gustaba mucho su temperamento. Posteriormente me enteré de que fue un gran jugador dentro de la selección. Le llamaban, creo, el príncipe a Danilo Alvim por el lujo que tenía para dominar la pelota. Y lo tuve que ver una vez en el entrenamiento. Una vez en el entrenamiento estaba ya alistándome cuando lo veo ahí en el campo, él empezó a tocar la pelota. Y no terminé de vestirme porque me quedé tan impresionado verlo dominar la pelota que dije, miércoles, ¿quién es este? Ya recién yo estaba brillando, entonces me enteré recién de que había sido jugador de la selección, ya que perdieron del famoso maracanazo, que perdieron el campeonato mundial. El príncipe Danilo Alvim, un gran jugador. Y como señor también, muy buena gente. Nunca tuvo una expresión de algún disgusto con alguno de nosotros, siempre él apoyándonos. Con coraje y con tesón, Bolivia salió campeón. Fueron 11 los valientes que América consagró. López, Caínzo y El 10 de marzo
arrancó el Sudamericano y Bolivia debutó contra Ecuador en el viejo estadio Hernando Siles de La Paz. Fue empate 4-4, un resultado inesperado. Fue muy duro para nosotros, fue muy duro, digo, duro. No le echo la culpa a la gente, porque terminó el partido, nos agarraron hasta el Estado Mayor, ¿ya? En el bus nos rompieron los vidrios, ¿ya? ¿Qué no nos dijeron? Pero creo que tenían razón, ¿no? El público estaba muy enojado con nosotros, muy enojado. No fue un partido auspicioso el debut, realmente no fue. Creo que después se hubo armando mucho más el equipo, ya hicimos las incorporaciones, porque la incorporación de Max Ramírez, Fortunato Castillo y Carlos Cárdenas fueron faltando 5 días para la iniciación del campeonato sudamericano. Entonces ahí fue cuando nació, creo, tuve la suerte ya de ser el capitán. Y Danilo Albín tenía un hábito a él que se le hacía antes de jugar un partido, masajear a su vista a todos los jugadores y poder conversar. Él conversaba con todos, pero con el último que conversaba era conmigo, porque yo tenía otra pieza más alejada. Como era el capitán, decía, Camacho, ¿qué voy a hacer? ¿No? Él leía su lista de su equipo, ¿ya? Y le está bom, Camacho. Decía, bueno, yo quiero, me dice, ¿qué ves? No, le decía de que me admiró tanto, porque yo aún todavía no estaba como ese gran analizador de fútbol, porque ya después de haber estado en la Argentina siempre uno agarra algo más de experiencia, porque allá en la Argentina si no hablas de fútbol no vives, ¿no? Y entonces me pareció algo sorpresivo a mí de que él empezó a exigirnos mucha marca. Yo decía, los brasileros, casi con todos los equipos que he jugado contra los brasileros, nunca hacen marcación de hombre a hombre, siempre les gusta marcar en zona, siempre, hasta ahora siguen jugando así, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empezaba un poco a gritar, a hablar, a pedirles de que se hiciera esa marca. Entonces ahí fue cuando, modestia aparte, nació el fútbol camachista, ¿no? Pero no era porque mucha gente decía que yo hacía y deshacía allá adentro, no, porque hicimos lo que a mí realmente, ¿no? Y no solamente a mí, a todos, pienso que nos gustaba marcar. Por jugar en La Paz y hacer una marca exigente es asfixiarlos al otro equipo, quieran o no, a cualquier equipo. Después de la primera fecha, el equipo tuvo un cambio de actitud y propuesta futbolística. La marca y el juego aguerrido empezaron a relucir, y en ese trajín Camacho empezó a brillar en el plantel. Marcar no es dar patadas. Eso lo aprendí de Danilo Albín, hasta lo implanté cuando yo dirigía a los equipos. No es dar patadas. Y como él decía, Camacho, el balón no se cansa, no transpira, no se agota. Balón. Eso hay que hacer correr. Eso es lo que hay que hacer correr. Entonces, mayormente yo le había pedido de que
me hiciera jugar mucho más en el medio campo. A mí me ocurrió lo mismo cuando estuve en Ferrocarril Oeste. En Ferrocarril Oeste no me hacían jugar donde yo quería jugar. Me hacían jugar como otro back central, como en el puesto que jugó después Max Ramírez. Quién sabe, por eso hicimos de que Max viniera más para que yo tuviera libertad, de verdad. Lo digo con una sinceridad, que Max también lo sabía, porque Max es más de fuerza, es más de marca Max. Max también fue un hombre de marca. Pero a mí me gustaba siempre trajinar, subir, bajar. He hecho siempre goles. Yo cuando chico era centro delantero. Yo era centro delantero. Si te mostraron las fotos que tengo ahí, el más chiquitito, ahí estoy en esa foto. Entonces, exigimos a muchos la marca. Tal es que en ese momento yo, no un desliz, sino un intercambio con el maestro, ¿no? Al maestro le decía, marca. ¿Me estás gritando? Decía, ¿me estás gritando? No, te estoy pidiendo que lo marques. Marcar no es dar patadas, sino pegarse al hombre. Si yo estoy a tu lado, ¿vos crees que te van a dar la pelota? No te van a dar la pelota. Estoy seguro que no te van a dar. Pero si estás sentado ahí como yo estoy acá y no te marco, pues vas a tener siempre la pelota en los pies. Y esa es la inspiración que le hace un jugador. Pero si un jugador no recibe la pelota, yo me acuerdo como anécdota, me dijeron, marcalo a Pelé que no haga un gol, te vamos a dar $100. Y en ese medio tiempo no hizo un gol. Yo ya me había ganado los $100. Por eso hago de que Danilo Albín, no sé si hizo un cambio o qué, pero siempre nos exigía, Camacho, fala, marca, fala, grita, fala, marca. Entonces yo venía y marca, pégate ahí, en la salida, marcame a ese hombre. Oye, me estás gritando, no importa, pero marca por favor, pégate ahí, no le des patadas, pero marcarlo, pégate al hombre. Entonces ordenamos, presentamos un segundo equipo casi contra Perú, y ese fue el equipo que posteriormente después se quedó, porque el partido acá con Perú fue un espectáculo. Para mí fue, creo, el mejor partido, donde se vio a Osberto García un golazo que hizo. Yo hice el primer gol, el tercer gol hizo, creo, el del triunfo, o el del 2-1. Y el equipo jugó ya mejor. Jugábamos prácticamente con dos puntas lanzas, como dos delanteros, como era el Tutula y el Oso García, allá, adelantados. Y el Ugarte ahí de recuperador de pelotas para empezar a tocar. Porque el maestro dije para tocar los balones. Daba muy buenos balones. El que habla, ¿qué hacía? Abrir las puntas. Yo agarraba y ¡pum! Al Fortunato Castillo o al Ramiro Blacuti. Blacuti siempre le digo a él. ¿No? A él le daba, porque son gente rápida. Gente rápida. Y eso es lo que había que explotar. Entonces casi todos los demás partidos jugamos así, con mucha marca. Me acuerdo, por ejemplo, de Hugo Palenque, que jugó, creo, un tiempo o todo el partido frente al Paraguay. Tenían un paraguayo muy bueno zurdo, pero por eso lo pusimos a Hugo, porque Hugo tiene carrera, tiene velocidad, y lo marcó muy bien. En su segunda presentación, Bolivia le ganó 2-1 a Colombia en Cochabamba. Después venció 3-2 a Perú en La Paz. Y en su cuarto partido superó 2-0 a Paraguay en Cochabamba. A esas alturas, el fútbol de la selección tuvo más claridad y se volvió más efectiva en el juego ofensivo.
Argentina fue rival de la selección nacional en la penúltima fecha. La albiceleste era un equipo fuerte y el partido se presentó como se lo anunciaba, lleno de goles y de emoción. Para mí es notable y creo para todos, ¿no? Porque modestia aparte creo que fue el partido más aleccionador, pudiera decir, por su resultado, penúltimo partido. Con eso casi ya teníamos asegurado, quién sabe, buscar un empate para nosotros hubiera sido igual coronarlos campeón, pero estábamos pensando en que el único que nos podía empatar era Paraguay, creo. Paraguay creo que perdió un solo partido, pero como en este entonces el puntaje eran 2 puntos, no eran 3. Nosotros indudablemente después acabamos en calidad de invictos. Ni yo ni nadie hubiera pensado que hubiéramos acabado así, ¿ya? Pero creo que también tuvo parte el público. Después del segundo partido, el público nos dio un apoyo, pero increíble. Hasta me acuerdo haberla puesto de moda esa canción, Viva mi patria Bolivia, que la empezó a cantar el Hugo Palenque cuando veníamos de la concentración del colegio militar. La cantábamos como 8 veces. Al retorno igual, pero cuando ganábamos, no así cuando el primer partido, porque el primer partido hasta el Estado Mayor la gente nos siguió rompiendo los vidrios. Bueno, son cosas que siempre ocurren en el fútbol. El partido con Argentina fue en La Paz. Empezó ganando Bolivia y Argentina empató. Luego se puso otra vez en ventaja el equipo nacional y volvió a igualar a Argentina. El partido iba 2-2 cuando faltaban pocos minutos para el final. Entonces llegó un penal a favor de Bolivia y todos esperaban que iba a patear Víctor Agustín Ugarte, que era un especialista desde los 12 pasos. No fue así. Y de paso esa jugada no terminó en gol. No lo pateó Ugarte porque como antecedente en otro partido que jugamos frente a la selección argentina, que la ganamos acá por 2-1, pateó Max Ramírez el penal. Entonces a él hicimos que lo pateara, porque en ese momento hay que tener agallas también. Hay que tener agallas, la verdad que hay que tener agallas, porque en una situación así de por decirte 3-3 o 3-2, patear un penal a esa altura, faltando 3 minutos, creo, no, nadie lo hace. Y Max lo pateó porque le habíamos pedido nosotros que lo pateara él, pero lo pateó tan suave lo pateó, que tuvo chance de alcanzar el famoso arquero que tenía Andrade, y la tapó. Bueno, tanta era la tristeza de Max que empezó a flotarse los ojos. Yo fui muy amigo de él y le dije, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Que aún todavía quedaba otro partido, ¿no? Que podíamos haber empatado de puntos con el Paraguay, si es que Paraguay le ganaba a la Argentina también, ¿no? Eran 2 partidos decisivos, pero ya teníamos mucha confianza. Mientras yo charlaba con él, le levantaba los ánimos, ¿ya? Y que lo veía que él iba a ponerse mal. Cuando vi que la pelota venía, buscándome la pelota. No como algunos otros comentaristas dijeron, de que mientras se abrazaban, decían los jugadores de la Argentina, hice el gol. No,
El gol lo pueden ver bien en el libro que lo vendió el Tito Viña, el Tito de la Viña. Está el gol, ese que tiene en la portada, ese es mi gol del campeonato sudamericano. Y no hay un solo jugador boliviano ahí. Cuando ellos están ahí, están unas 3 o 4 personas ahí atrás, pero no hay uno solo de nosotros. Yo estoy ahí fuera del área chica, estoy ahí haciendo ya, girando ya la cabeza. Ahí. Uno la agarré tan bien que el arquero levantó la mano y la tocó al travesaño y del travesaño la pelota. Tic, tic, tic. Bueno, fue realmente para mí lo máximo. Fue el título. Ese espléndido gol fue anotado a los 88 minutos y selló la victoria que le abría las puertas a Bolivia para buscar el título en la fecha final con Brasil. Camacho, sin embargo, recuerda que ese gol agónico frente a Argentina no lo vio Max Ramírez y también mucha gente en el estadio porque la mayoría estaba desconsolada con el penal errado. Él no vio el gol, seguía agarrado, seguía con las manos así, agarrado. Y estoy seguro que mucha gente que estaba en el partido tampoco vio el gol, porque estaban, como decir, gritando, chillando, ¿ya? Hasta yo mismo me sorprendí, pero sé que cuando las cosas están escritas, ni modo. No, es que fue mi año. Hice modestia aparte, hice los goles tan importantes, el del empate, el del segundo partido para empezar y la del título. Y hice otro gol también frente a Brasil, el del 2-2 del primer tiempo. Acabé con 4 goles. La final fue en Cochabamba. El estadio de Cala se llenó y el entusiasmo de la gente se sentía en las graderías. Brasil no trajo su mejor equipo de la época, pero igual mostró un fútbol fuerte y de gran técnica. Ese juego finalizó 5-4. Por todo lo que había traído Brasil, nos pensaba que nos iba a ser más fácil, ¿no? Ese criterio de decir, no vinieron con sus estrellas famosas, ¿no? Ya entonces no empezábamos a hablar más de eso porque Danilo Alvim nos hizo ver la realidad y nos dijo de que ese equipo, como él sabía de dónde vino, es un equipo que salió campeón y sobre esa base rellenaron algo de gente. Ese equipo ganó un campeonato a nivel nacional. Ganó como acá el campeonato Simón Bolívar, ¿no? Ganó y ahí le reforzaron algunas cosas. Algunos de los que estuvieron en esa selección llegaron a jugar fuera del Brasil, en otros lados. Pero psicológicamente nosotros pensábamos decir, acá no está ni Pelé, ni Fulano, ni Perengano. Entonces hablaba de ese famoso Coutinho, ¿no? Pero la pasamos muy mal el último partido. Y tuvimos que reaccionar. Tuvimos que reaccionar porque de entrada nos llevaban. Nos estaban ganando 2-0, tuvimos que empezar a accionar, a movernos mucho más de lo que hacíamos ya como para real. Y siempre estando pendiente ahí del partido que pasaba acá, que jugaba
Uruguay y Argentina. Entonces el que nos avisaba era el hijo de Danilo Albín. Nos gritaba, Camacho, decía, ¿no? Paraguay, Argentina, dice, así 0-0. ¿Ya? El más desesperado, y nosotros preguntándole a él. Entonces analizamos el segundo tiempo, de que no podíamos jugar nosotros esperando, pendiente de lo que pasaba. Ya. Ahí creo que Danilo también, el profesor, tuvo mucho tino. Hablaba pero con una agudez tremenda. ¿Ya? Y decía, no piensen en eso, no echen a perder todo lo que han empezado a hacer. Es la culminación. Sé cualquier resultado, dice, nos puede favorecer. Cualquier resultado para jugar otro partido nos da otra opción para jugar, porque nos iban a empatar de puntos. Pero no era eso, pensar en eso, sino este partido lo tenemos que ganar, lo tenemos que ganar. Entonces, entramos el segundo tiempo y 2-2 entramos, pese a entrar con todas esas ganas, ya nos estaban ganando otra vez. Bueno, igualamos, así que hasta nos pusimos 5-4. Un partido muy de goles. Claro, para nosotros fue lo más triste cuando le rompieron la pierna al pobre Tutul Alcocer. Tuvo casi una doble fractura, creo, o triple. Pero la ganamos ese partido, no la podíamos creer, porque el que habla y muchos más, creo que nos íbamos a conformar con un tercer puesto, o un segundo puesto, quién sabe, podía hacerlo mejor también para nosotros, pero nunca pensar en que lo íbamos a tener. Pero se presentaron las cosas, peleando, luchando. Creo que más nos animó esa canción. Quiero agradecer, por ejemplo, siempre en esta oportunidad también a todos mis compañeros de equipo, que tuvieron mucho parte en el aliento, en los cantos. Fue la alegría, creo, de todo un país, que eso a nosotros nos alegró mucho. Yo me sentía mucho más contento de esa pieza cuando me decían de que el compositor era un señor Camacho también. Entonces me alegraba saber, ¿no? Yo soy muy nacionalista. Siempre he dicho, primero mi patria, después mi patria y siempre mi patria. Tal es que en las selecciones que he armado yo, un equipo de fútbol como director técnico, con mucho perdón a los demás amigos que yo tenía, ningún jugador nacionalizado ha estado. Ese sudamericano marcó un hito en la historia del fútbol boliviano y fue un torneo inolvidable para sus protagonistas. Impresionante. Me acuerdo de entre esos haber visto a con su micrófono chiquitito, estaba así, el Toto Arévalo. Tendría pues entonces, yo ni sabía quién era él. Cuando me dice, ¿me puedes regalar tu pantalón? Le digo, ¿cuál pantalón? Ya no tengo nada. ¿No? Y me dejaron con el suspensor. Me quitaron las medias, las vendas, los zapatos, la camiseta, la polera, todo. Yo tuve que entrar, pero poniendo mis manos al frente y a la carrera hasta el camarín para ponerme el buzo y volver a salir, porque fue una euforia tremenda fue la euforia. Creo que el país se la mereció porque después era un aliento enorme en La Paz, en Cochabamba,
y viceversa, ¿no? Porque hasta nos olvidábamos de la altura, ¿no? Porque nosotros después de jugar acá en La Paz regresábamos inmediatamente a Cochabamba. Cochabamba era nuestro y el colegio militar. Siempre quisiera hacer algo para el colegio militar, de agradecerle nuevamente al colegio militar. Nos han hecho no hace mucho como una representación que hemos hecho recordando la del 63, gracias al comandante Alcázar que estaba ahí en el colegio militar. Nos han hecho un recibimiento como si hubiera pasado el campeonato sudamericano de ese entonces, que la filmaron. Él nos ha prometido que nos va a dar un video y nos hicieron recordar. Y siempre agradecerle, pese a todas las situaciones, siempre al ejército, porque las veces que yo he estado concentrado, más he estado ahí. Hoy en día los se concentran, buscan ahora un hotel de primera, de 5 estrellas. Nosotros no, éramos parte del país. Nos despertábamos a la misma hora en que se levantaban los cadetes. Y a esa misma hora tomamos el desayuno con ellos. Eso me alegró mucho a mí, porque una institución como la que es el Colegio Militar hay que honrarla.